Bien, conversemos con Tomás Pérez Ackler, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, académico de la Universidad San Sebastián, investigador del Centro de Neurociencia de Valparaíso, lo anticipábamos recién. Muchas gracias por estar esta mañana, Tomás, con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel, por invitarme al programa. ¿Cómo le va, Tomás? Muy buenos días, bienvenido. Tomás, la foto que tenemos al día de hoy es una foto obviamente inquietante, ¿verdad? Con más de 61.000 casos activos. La evolución de los casos en el último mes ha sido inquietante. El Ministerio de Salud ha detectado 1.200 reinfectados, lo que pone otro tema más en las varias alertas que tenemos encendidas hoy día. Están creciendo los casos de COVID con neumonías graves entre adolescentes y entiendo que la perspectiva que usted ha hecho de las próximas 2 semanas de colapso de las UCI, o sea, del colapso de las UCI se extendería a lo menos por 2 semanas más. Hablemos de lo que usted, mirando los datos, espera ocurra en el país de aquí a 2 semanas más. Ok, mira, me parece importante primero definir cuál es la situación actual que tenemos en el país. Tú ya lo adelantabas. Hoy día nos encontramos en una situación crítica desde el punto de vista, voy a partir por los aspectos sanitarios, ¿no? 149 camas críticas en todo el país, 35 en la región metropolitana, situación que se ha mantenido el orden ya aproximadamente una semana, en más o menos en ese mismo número, considerando que tenemos un máximo de camas críticas del orden de 4.500, es decir, el máximo de camas críticas que hemos tenido en toda la pandemia lo tenemos en este minuto, y junto con el mínimo de camas disponibles en este minuto, por lo tanto se configuran los dos aspectos que son muy centrales. A su vez, tú mencionabas del orden de 61.000 casos infectados activos. ¿Por qué son tan relevantes los infectados activos? Porque si uno quisiera dar de ser una proyección de cómo se viene en las semanas siguientes respecto de la carga en el sistema sanitario, particularmente en la utilización de las UCI, son los infectados activos los que nos golpean en ese aspecto. Es cierto que los infectados diarios son relevantes para tratar de tener una idea de lo que está pasando diariamente con la pandemia, pero las personas que caen en la condición de infectados van ingresando de a poco a esta situación de infectados activos, y un porcentaje de estas personas finalmente termina en situación de UCI. Porcentaje que hoy día asumimos que está entre el 2,5, 3,5%. Es difícil saberlo, ¿no? Porque depende mucho de las cifras que uno utilice. Ahora, en esta situación, un elemento que debiéramos mirar de manera muy importante es la positividad de los exámenes. La positividad que fue informada el día de ayer a nivel nacional era del orden del 11%. Parece bajo, quizás está muy cerca de este rango del 10% que se establece como límite, pero cuando pensamos en la positividad de la región metropolitana nos enfrentamos a un 13%. Hay que considerar que la región metropolitana, como bien sabemos, tiene la mayoría de la población del país, donde además se hacen la mayoría de los exámenes y están por demás la mayoría de los infectados. Por lo tanto, todo esto nos configura un escenario bastante complejo, una utilización de las UCI al máximo del que hemos tenido en la pandemia, muy pocas camas disponibles, y un número de infectados que hoy día debiera bordear en torno a los 9.000 casos. Si estamos de acuerdo con este número del 13%. Por lo tanto, lo que nos queda de ahora en adelante son, al menos esta semana y la próxima semana, estas 2 semanas, todavía con una carga en la UCI muy alta. Hay que recordar que cualquier medida que nosotros tomemos hoy día, supongamos que hoy día pasamos a toda la región metropolitana a cuarentena, cosa que seguramente no va a ocurrir, esa medida recién va a tener un impacto en el número de infectados en una semana más. Claro. Y en el número de utilización de las UCI recién en 2 semanas más. Tomás, es súper interesante y el manejo de datos que usted tiene permite que la gente comprenda mejor, ¿verdad?, lo que hay detrás de la cantidad de UCIs ocupadas en momento en que la población tiene un porcentaje de vacunación que es bastante alto sobre todo si lo comparamos con otros países del mundo, ¿verdad?, que es el foco, es la comparación posible que podemos hacer al día de hoy. Sin embargo, y a pesar de que estamos inoculando mayoritariamente con una vacuna que sí es efectiva en prevenir el desarrollo de la enfermedad grave y llegar, por lo tanto, a una UCI o eventualmente a conectarse a un ventilador mecánico, seguimos con las UCI bastante a tope. ¿Por qué? ¿Qué dicen los datos? ¿Cómo explican los datos esa situación? Es una muy buena pregunta, y hay 4 factores de términos generales que uno podría decir que son relevantes. El primero, por cierto, tiene que ver con la movilidad. A pesar de que se han implantado algunas medidas durante las últimas 2 semanas, la movilidad no se ha reducido de manera significativa. De hecho, a lo largo de la pandemia, a pesar de las enormes cuarentenas que hemos sufrido, las movilidades no han bajado lo suficiente de tal manera de que el virus se sigue dispersando en esa condición.
tiene que ver con la dispersión de estas nuevas variantes. Nosotros asumíamos a principios de año, cuando tratábamos de ajustar nuestros modelos a la realidad que estábamos viviendo, que el orden del 30-35% de los nuevos casos podrían tener que ver con las nuevas variantes, particularmente la variante P1 que llega de Brasil. Sin embargo, cuando vemos la realidad, lo que ha sido reportado por el consorcio de secuenciación universitario que está operando en Chile, que ha entregado el orden de 3.000 secuencias a la base de datos internacionales, nos damos cuenta que entre el 40 al 42% de las secuencias que se han reportado pertenecen a la variante P1. Ahora, lo más probable es que el número a nivel de la población sea mucho más alto, porque lamentablemente muchas de esas secuenciaciones provienen del aeropuerto. Entonces, lo más probable es que la situación del país sea mucho más alta. Por lo tanto, hay que asumir que tenemos una dispersión comunitaria muy relevante de las nuevas variantes, particularmente de la variante P1 y de la variante C37, que es esta variante andina que se le ha llamado, que emerge en Chile, entre Chile y Perú durante el año pasado. Ahora, el tercer componente muy relevante tiene que ver con la vacunación. Si nosotros mirásemos en este minuto el promedio de vacunación a nivel del país, estamos sobre el 65%, casi en el 70%. Pero es un promedio. Por personas que han recibido al menos una dosis, claro. Pero el problema es que el promedio es engañoso. ¿Por qué? Porque si vamos descomponiendo los distintos rangos de personas en los grupos etarios, nos enfrentamos a que el grupo etario de menores de 49 años, que además es el grupo etario que hoy día más se está infectando, que ese es el otro componente. El grupo etario que más se infecta hoy día es el grupo de menos de 49 años, es el grupo que más entra a las UCI y que lamentablemente más está falleciendo. Ese grupo tiene en promedio un 43% de las personas vacunadas con 2 dosis. Nosotros sabemos que esta vacuna, la vacuna de Sinovac me refiero, a la que ha tenido acceso el país, porque hay que recordar que estamos en una especie de suerte de guerra no declarada comercial con la vacuna, donde no necesariamente con tener fondos suficientes uno accede a las vacunas. Hay otros elementos políticos, geopolíticos que se mueven para poder tener acceso a las vacunas. En ese contexto, esta vacuna, la vacuna de Sinovac, nos protege cerca de un 60-65% contra el desarrollo del COVID sintomático, es decir, contra la infección. Y esa protección sube cerca del 80-85% contra el desarrollo de la enfermedad grave. Esto significa que vamos a seguir infectándonos. Claro. Esto va a ocurrir así. No es posible llegar a inmunidad de manada contra la infección, pero sí es posible como meta, y ahí está puesto probablemente el foco de la autoridad de gobierno, en llegar a la inmunidad de manada respecto del desarrollo de la enfermedad grave. Todos estos componentes se suman, entonces, y constituyen esta suerte de tormenta perfecta que nos tiene en una enorme infección, a pesar de la gran vacunación que tenemos a nivel de la población. Sí, no sé si me perdí porque decías que eran cuatro factores y puede que me haya faltado uno, pero de todas formas, en esta mirada, Tomás, conversamos con Tomás Pérez Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, académico de la Universidad San Sebastián. Esta es una pregunta que la comunidad científica se viene haciendo hace un rato y me imagino que será un componente que vamos a tener que analizar más temprano que tarde, ¿no? Que es finalmente cuánto tiempo de inmunidad nos compran las vacunas más allá de los niveles de profundidad de esa misma inmunización. Porque todavía no tenemos tan claro cuánto tiempo de inmunidad nos pueden comprar cada uno de las vacunas. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con la paradoja de que terminamos el proceso de vacunación para alcanzar esa inmunidad de manada o de rebaño, pero al mismo tiempo empezar a encontrarnos con personas que de alguna manera ya el efecto vacuna empieza a pasársele. Es una muy buena pregunta, Juan Manuel. Vamos a mirar los datos, Juan Manuel. Si nosotros vemos el segmento de sobre 70 años, nosotros vemos una reducción en el ingreso a las UCI de este segmento muy marcada que empieza más o menos en marzo y que tiene que ver con la fecha en la cual más del 70-75% de esa población ya tenía 2 dosis. Y este descenso en la entrada a la situación de UCI, que es muy importante para entender cómo está afectando a esta población y qué tanto nos están protegiendo las vacunas, continúa más o menos hasta el 1 de mayo. Y en el 1 de mayo ya empezamos a ver un repunte de las personas por sobre 70 años que entra a la condición de UCI. Esto podría indicar que efectivamente nos estamos enfrentando a una situación en la cual la inmunidad que están entregando las vacunas a este segmento etario está disminuyendo. Y esto es esperable. A medida que vamos envejeciendo, no solo nuestro cuerpo se pone más viejo desde el punto de vista de cómo nos vemos, nos salen canas, arrugas, sino que también del punto de vista metabólico, del punto de vista de cómo funciona nuestro cuerpo, hay ciertas funciones que empiezan a disminuir. Una de ellas es la capacidad del sistema inmune.
Nosotros sabemos que las personas de mayor edad, su inmunidad, no solamente contra la COVID-19 por esta vacuna, sino en general contra distintas vacunas, dura mucho menos. Por lo tanto, nosotros ya estamos viendo cierta evidencia de que potencialmente en ese grupo etario deberíamos ya pensar en una tercera dosis. Esto es muy relevante pensarlo no solamente para este grupo etario al que me refiero, sino en general para toda la población. Porque, como bien dije hace unos minutos, es imposible hoy día pensar en inmunidad de manada contra la infección, dado que la vacuna que nos estamos inoculando de forma mayoritaria nos protege en torno al 60 al 65%. Esto significa que si nosotros vacunásemos al 100% de la población, lo cual es muy difícil, ¿cierto? Aún así todavía esperaríamos entre 30 y 35% de la población infectada con el virus. Por lo tanto, más allá de los meses que hoy día tenemos más o menos un consenso, que del orden de 6 meses uno podría pensar en que tenemos una protección bastante más eficiente de la vacuna contra la infección. Me estoy refiriendo particularmente a la vacuna de Sinovac, ¿no? Más allá de eso, tenemos que pensar en que si queremos evitar la infección en algún futuro, que se siga dispersando la población, vamos a tener que inocularnos con una tercera dosis, probablemente con una vacuna de otra plataforma como es Pfizer o Moderna. Ahora, Tomás, esta idea de partir pensando en una tercera dosis para la población, ¿qué tan socializado está dentro de la comunidad científica este planteamiento, esta idea que tú estás expresando? Sí, yo te diría que bastante. Cuando lo conversamos con los colegas, de alguna manera todos asumimos ya, o gran parte asumimos que vamos a tener que inocularlos con una tercera dosis. Hay que recordar nuevamente que las vacunas que llegan en masa al país, la vacuna de Sinovac particularmente, es conseguida en esta situación de suerte de guerra comercial, geopolítica a nivel internacional, ¿no? Entonces, sigue siendo una buena vacuna. Tenemos otras vacunas. La vacuna de la influenza tiene una eficacia más o menos parecida a la vacuna contra la COVID-19, ¿no? Entonces, en el caso de la vacuna contra la influenza, nadie se preocupa que todos los años tengamos que estar revacunándonos, ¿no? Porque aparecen nuevas variantes. Esta va a ser probablemente la situación que nos vamos a seguir enfrentando con este virus SARS-CoV-2, que ya tiene al menos 4 o 5 grandes ramas de mutaciones, alfa, beta, gamma, delta, y esta última que está apareciendo en Vietnam, que se llama ETA, que combina quizás de alguna manera lo peor de todo, ¿no? Entre lo peor de la variedad de la variante india con la variante inglesa. Entonces, vamos a seguir enfrentándonos en el futuro a nuevas variantes de este virus, y por lo tanto vamos a tener que seguir inoculándonos probablemente todos los años, tal cual ocurre con el caso de la influenza. Claro, que se transforme finalmente en una endemia, pero va a seguir siendo una pandemia, Tomás Pereiracle. ¿Podemos aventurar por cuánto tiempo más? Y te lo planteo pensando, por ejemplo, en lo que está empezando a ocurrir ahora en el Reino Unido, que producto de la variante Delta, la que proviene de la India, está elevando de forma que no había visto en prácticamente meses, sino muchas semanas, su número de hospitalizados. Ayer reportaron 7.500 hospitalizados prácticamente de un día para otro. Claro, eso es muy, muy relevante. Nosotros ya lo advertimos hace un tiempo atrás a las autoridades, lo hemos venido conversando en los distintos medios. La situación de India era muy preocupante, no solo por lo dramático de la situación que estaban viendo las personas que viven en la India, sino a su vez porque el número de personas realmente infectadas era muchísimo mayor al que los medios reconocían y que la misma autoridad india reconocían, ¿no? Esto significa que en esta situación de alta prevalencia del virus, con una enorme población, estamos hablando de un país que tiene una población de 1,2 billones de personas, ¿no? Entonces, en esa condición es inevitable que surjan nuevas variantes. Entonces, esta nueva variante, que es la variante Delta, tiene varios elementos que son muy malos, ¿no? Combina de alguna manera lo peor de las otras variantes que conocíamos. Es una variante que se dispersa más rápido. Si antes las variantes que hemos conocido, particularmente la que ocurre en Wuhan y que se mueve a Italia y que de Italia se pasa por el resto del mundo, nosotros suponíamos que por cada persona infectada se producían más o menos durante el tiempo que la persona duraba como infectiva o infecciosa entre 2 a 2,5 nuevos infectados. Con esta variante ese valor llega entre 5 y 6. O sea, estamos hablando que probablemente es del orden de 3 veces más infectiva que la variante original. No solamente eso, las personas que se infectan también tienen una mayor carga viral y probablemente se complican más. Acaba de salir un reporte del Instituto de Virología de India donde justamente se van a conocer estos antecedentes. Incluso estos son reportes preliminares, pero tienen que ser corroborados posteriormente con más evidencia. No solamente eso, sino que además
comunicación, ¿no? y política. Y por lo tanto, Reino Unido se ha enfrentado a la situación de que, a pesar de tener un alto número de personas vacunadas, parecía la situación que estamos viendo en Chile, empieza a aumentar la infección. Por eso es tan importante el caso de Inglaterra, porque nos permite a nosotros entender que no solamente esto que nos está afectando a nosotros es propio de Chile, sino que también de todos los países que en general no tengan al 90-80% de su población vacunada y que se enfrentan a nuevas variantes que son más efectivas. El caso de Chile ha sido bien discutido a nivel internacional, pero dentro de los análisis que se hacen falta, de alguna manera, esta evidencia de que gran parte de los casos que se están produciendo hoy día son producto de la nueva variante, particularmente la variante B1. Tomás Pérez Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, académico de la Universidad San Sebastián, conversando esta mañana con nosotros en Infinita. Muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros. Muy buen día, gracias. Muchas gracias a ustedes y sigámonos cuidando. Muy bien, pues. 8:32. En la